Y yo siempre digo que el pensamiento positivo es pornografía emocional. Tú ves el porno y es algo que estéticamente mola mucho, pero que luego no se parece en nada a la vida real. Yo cuando tenía 21 años, 6 meses después de que mi padre se muriera, a mi madre le diagnosticaron un cáncer irreversible. Todo depende de cómo lo veas. Me estás diciendo que si yo en ese momento estoy jodido, tengo miedo, estoy triste, soy una persona tóxica. Que cuando algo te importa, lo normal es que te toque por dentro y te remueve. Y si no sabes convivir con el dolor, no sabes vivir la puta vida. Porque el dolor forma parte de la vida. Tienes un libro que se llama Hasta los cojones del pensamiento positivo. ¿Qué querías transmitir ahí? Bueno, yo primero quiero deciros una cosa, ¿vale? Que vengo aquí con la escopeta cargada. Y es que lo primero que quería hacer era daros las gracias por invitarme, pero esto no os lo digo en plan peloteo, sino os lo digo porque precisamente yo sé que muchas cosas tengo un mensaje, no creo que tanto de fondo, pero aparentemente pues contradictorio o crítico con muchas de las cosas que vosotros planteáis o de la peña que pasa por aquí, ¿no? Y me parece de puta madre que haya un espacio de apertura y de debatir en ese sentido, porque creo que mucha gente que está haciendo contenido en redes no se quiere exponer a eso. Total. Entonces me parece valiente y me parece guay que podamos debatir y estar de acuerdo en unas cosas y en otras no, y os lo quería agradecer, ¿vale? Ahora, dicho esto, bueno, pues mira, el título de ese libro viene de lo siguiente. Yo nunca pensé dedicarme a la divulgación en redes, ni pensé dedicarme a escribir, ni nada de eso, ¿vale? La movida es que yo soy una persona que yo me considero un psicólogo de trinchera, ¿vale? En el sentido de que, a diferencia de lo que están haciendo mucha gente que se está metiendo en el mundo del desarrollo personal y de la divulgación y todo esto, yo soy una persona que ve pacientes en el día a día, ¿no? Es decir, o sea, yo el peligro que veo es que mucha gente hablándole a la gente de cómo tiene que cambiar y cómo tiene que vivir su vida cuando nunca han acompañado a una persona en un proceso de cambio real, ¿no? O sea, que esto es lo mismo que ponerme a ver la guerra de Ucrania en un mapa y hacer flechitas y bueno, leo y estudio, pero me creo que sé de qué va la guerra cuando yo nunca he estado en una trinchera con un rifle pegando tiros y teniendo miedo, ¿no? Al final la realidad es mucho más sucia. Entonces, yo como te digo, soy un psicólogo de trinchera, yo es verdad que hago algo de formación universitaria y tal, pero ya casi todo a lo que me dedico es a la consulta, y lo que me empezó a preocupar era que cada vez más, tío, venía gente a mi consulta que, aparte del problema que tenía, no sé si me explico, oye, pues me ha dejado mi chica, o tengo una depresión, o tengo ansiedad, o lo que sea, venían también con un profundo sentimiento de culpa, ¿vale? ¿Por qué? Porque resulta que estaban siendo tóxicos, porque resulta que el problema era que no estaban viendo las cosas de manera optimista, o que no se estaban esforzando lo suficiente para ser su mejor versión y tal. Y entonces, de tanto oír eso y ver el daño que eso hacía a la gente, pues acabé hasta los cojones. Y de ahí el título del libro, porque me parece que es muy inhumano hacer que la gente se sienta mal por algo tan normal como estar jodido cuando te pasan cosas malas, ¿no? ¿Por qué piensas que es peligroso? Bueno, yo creo que es peligroso, podríamos decir que ahí hay como dos vertientes, ¿vale? Yo al principio simplemente pensaba que eso, o sea, yo veía un poco el pensamiento positivo, y yo siempre digo que el pensamiento positivo es pornografía emocional, ¿vale? Porque a mí me daba la sensación de que era un poco como el porno. Es decir, tú ves el porno y es algo que estéticamente mola mucho, que es algo que a todos nos gustaría que fuera así, ¿no? Que fuera así de fácil de... uy, no tengo para pagar el alquiler, y de pronto pasaran cosas, ¿no? Pero que luego no se parecen nada a la vida real, no se parecen nada a la vida real ni en los cuerpos, ni en los tiempos, ni en el tipo de prácticas, ni en nada. Es una fantasía, ¿no? O como las telenovelas con el amor romántico, ¿no? Pero lo que yo empecé a ver era que no solamente era algo que fuera una estafa, sino que sobre todo era iatrogénico. Iatrogenia es la palabra pija que utilizamos los sanitarios para decir que algo es perjudicial para la salud, ¿vale? ¿Por qué es perjudicial para la salud el tema del pensamiento positivo? Bueno, pues básicamente, porque de una manera con muy buenas palabras y con mucho marketing y mucho Mr. Wonderful, pero al final lo que están favoreciendo es la represión emocional. Es decir, al final lo que te están diciendo es: no llores, cuando tengas un mal día intenta sonreír en vez de estar triste, no te enfades, intenta siempre reírte, intenta siempre ir de buen rollo. Y yo entiendo que hay emociones como la tristeza, como la rabia, como la ansiedad, como la culpa, que pueden no ser agradables, pero que son necesarias y son adaptativas, ¿vale? O sea, entonces,
La represión emocional, sabemos, fíjate, hay 192 tipos de psicoterapia, ¿vale? Como enfoques distintos. Bueno, pues una de las pocas cosas que están de acuerdo los 192 modelos que reconoce la APA, una de ellas es que la represión emocional es un factor clave para tener luego problemas de salud mental y de malestar emocional. Entonces, por un lado, ya están fomentando una de las peores cosas que pueda haber, ¿vale? Por otro lado, como decía antes, creo que además le crean a la gente un sentimiento de culpa porque de una manera muy reduccionista te están diciendo que todo depende de cómo lo veas. Bueno, pues yo voy a poner un ejemplo. Yo cuando tenía 21 años, 6 meses después de que mi padre se muriera, a mi madre le diagnosticaron un cáncer irreversible. Todo depende de cómo lo veas. Me estás diciendo que si yo en ese momento estoy jodido, tengo miedo, estoy triste, soy una persona tóxica. Es que, sinceramente, o sea, yo lo pasé fatal con todo lo que pasó con mi madre, pero es que incluso, que no es verdad, pero incluso aunque hubiera habido una técnica que hubiera hecho que yo no lo pasara mal, no hubiera querido. Porque se estaba muriendo mi madre, tío. Yo no quiero que mi madre se muera y me dé igual. Es que cuando algo te importa, lo normal es que te toque por dentro y te remueve. Y si no sabes convivir con el dolor, no sabes vivir la puta vida. Porque el dolor forma parte de la vida. ¿En esa época estabas estudiando o saliendo de la carrera? En esa época estaba pues, cuando murió mi padre estaba en segundo de carrera, pues estaba en tercero de carrera. ¿Cómo fueron esos días para ti? Pues bueno, fue una época muy dura, tío. Y fíjate, ¿no? Aquí yo te podría decir, pues aprendí muchas cosas y aprendí a ver la vida de otra manera y maduré. Y lógicamente, joder, claro que maduré, ¿sabes? Porque mis preocupaciones hasta esa época era con qué tía me liaba y si hacía botellón y si salíamos a un sitio u otro ya a probar. Y de pronto vinieron un montón de movidas. Pero me parece que hay algo como un poco defensivo, ¿vale? Como sobreprotección en esta idea de intentar redefinirlo todo como algo bueno. No sé si me explico. Es decir, lógicamente aprendí cosas. Pues bueno, cuando no eres un normal, pues cuando te ocurren movidas, lo normal es que aprendas algo. Pero básicamente lo que fue algo desgarrador, cruel y que me partió por dentro. Pero sentir todo eso y pasar ese proceso y llorar y tener miedo y enfadarte con la vida y todo ese tipo de cosas era algo que me parece que es lo congruente y lo lógico con lo que estás viviendo. Sabes que si te pasa algo, yo qué sé, te deja tu novia o pones mucho entusiasmo en un proyecto y luego el proyecto no sale y eso te afecta, me parece que eres una persona normal. Es que creo que si no te afectan las cosas, lo que eres es un jodido psicópata. Entonces, es lo que te digo, ¿sabes? Que ponen unas palabras muy bonitas y lo ponen todo muy guay y te hablan de técnicas y estudios, pero al final lo que están haciendo es deshumanizar al individuo. ¿Sabes? Porque creo que las personas tenemos derecho al malestar. Otra cosa es instalarte en el malestar y otra cosa es ser un cenizo y otra cosa es no responsabilizarte de lo que te pasa. No sé si me estoy explicando, pero creo que las personas tenemos derecho a estar mal y, ojo, parece que no, pero en el dolor, en la tristeza, en la ansiedad, están precisamente en nuestro código genético porque tienen una función adaptativa muy grande. Entonces también hay una parte muy útil en el sufrimiento, ¿vale? Y entonces, claro, quieren negar eso, ¿no? Si queréis, ahora vuelvo a la utilidad del sufrimiento, pero por acabar la pregunta que me habías dicho primero del pensamiento positivo. Y luego hay otra parte en la que, bueno, hemos hablado de la culpabilización, hemos hablado hemos hablado de la culpabilización, hemos hablado de la represión emocional y luego, por otro lado, mira, cuando tú tienes un problema, ¿vale? Lo que necesitas es entender el problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque algo que no entiendes no puedes solucionarlo, ¿vale? Si yo no miro algo, ¿sabes? Si yo ahora os pregunto de qué color son mis calzoncillos, pues no lo sabéis, ¿no? No sabéis si yo llevo un tanga de leopardo, si llevo lencería de cuero, si llevo calzoncillos o si venía aquí a lo comando, ¿vale? Básicamente no lo veis porque no lo estáis mirando, ¿no? Gracias a Dios. Espero que luego no haya nada fuera de cámaras, ¿vale? O que no tengáis una nueva línea de negocio en OnlyFans, ¿vale? Pero lo que te quiero decir es que cuando tú no miras algo, si no lo miras, no lo entiendes. Es decir, tú no me puedes decir cómo es mi ropa interior porque no la estás viendo. Y claro, ¿cómo coño solucionas un problema que no entiendes? Es que es imposible. Fíjate, cuando tú vas al médico, ¿vale? Y tú dices, oye, pues tengo un problema, lo que hace el médico es poner el foco en el problema. Yo qué sé, si tú vas porque te duele la rodilla, lo que hace el médico es manipularte la rodilla, te hace una radiografía de la rodilla, manipula la rodilla, es decir, lo que hace es poner el foco de una manera muy intencionada,
donde haya el problema para entender el problema. ¿Por qué? Porque cuando yo ya entiendo el problema es cuando puedo hacer un plan de acción. ¿No? Es cuando puedo decir, oye, pues tengo este problema, voy a intentar solucionarlo así, voy a no sé qué, no sé cuánto. Pero en cambio lo que nos dicen del pensamiento positivo de no mires el problema es tan jodidamente ridículo como que tú vayas a ese mismo médico con la rodilla hecha abajo y el tío te diga, bueno, no seas negativo, mira tu mano derecha, qué bien está. Ya, si mi mano derecha está bien, pues que yo tengo un problema en la rodilla, entonces tendremos que centrarnos en esto. O sea, a mí me parece que el pensamiento positivo es o cobarde o estúpido, porque desde luego no es una manera de responsabilizarse de lo que está pasando en nuestra vida. ¿Vale? Y luego, yendo al tema de que el dolor es adaptativo y tal, hay que entender una serie de cosas. Mira, cuando a ti algo te duele, te está dando mogollón de información, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el otro día me contaba un paciente que un amigo suyo, que era de sus mejores colegas y tal, ahora le habían ofrecido un curro fuera de España, ¿vale? Y que era un tío con el que ya llevaba mucho tiempo sin hablarse y tal, porque después de la facultad se separaron, pero que cuando este tío le había dicho que se iba, de pronto como que le impactó mucho, ¿no? Ya a él no le cuadraba porque, oye, si últimamente no nos vemos tanto, a mí esto, ¿por qué me está rayando tanto? Y entonces, como que me vino a consulta un poco diciendo, mira, tío, pues soy imbécil porque me estoy rayando con esto y no debería afectarme tanto y no sé qué, no sé cuánto. Y cuando nos pusimos a ver y analizar, es decir, no alejarnos de esa tristeza, sino escuchar la tristeza y ver qué nos está diciendo la tristeza, lo que empezó a salir es que para él de verdad esta persona era importante y aunque ya no formara parte activa de su vida, ahí había habido como una pérdida y había un recuerdo, ¿vale? Y entonces, fíjate, ahí la tristeza te está dando un mogollón de información porque te está diciendo, oye, no rompas el vínculo con esta persona ha aportado a tu vida, a lo mejor, pues oye, verdad que todos con la vida que llevamos hay gente a la que dejas de ver, oye, pues yo qué sé, tío, saca tiempo para llamarle de vez en cuando, saca tiempo para verlo. Entonces, ahí la tristeza nos está dando una información que es muy útil, ¿vale? A la hora de entender qué es importante para nosotros. Yo siempre digo que si algo te emociona, aunque parezca una gilipollez, es importante, porque por eso te emociona eso y no otra cosa, ¿vale? Eso por un lado. Y luego por otro lado, yo intento no enrollarme, que estoy quedando las chapas. No, tranquilo. Hay una cosa que hay que entender, que es que muchas veces intentamos empezar la casa por el tejado, ¿no? Es como, venga, voy a centrarme en la solución, voy a centrarme en tal. Y hay un montón de gente dando contenido muy útil y haciendo una divulgación muy buena sobre cómo enfrentar cosas, ¿vale? Sin embargo, el problema es que, ya esto voy a tirar piedras sobre mi profesión, o sea, yo no creo que nadie necesite, tío, ir a un psicólogo y gastarse 60 euros la hora en que a un depresivo le digan que tiene que salir de la cama. Y a un tío que es obsesivo que tiene que rayarse menos. Es decir, yo creo que esas cosas son de relativo sentido común, ¿vale? Es decir, luego, lógicamente, el psicólogo hace mucho más y te ayuda a hacerlo de una manera técnica. Pero yo creo que en lo que la gente se bloquea normalmente es en el hecho de ponerse a hacerlo. Es decir, hay un bloqueo emocional que me impide ponerme en marcha. Y esto, hay muchos motivos y yo no quiero ser reduccionista, pero uno de los más importantes es que el ser humano tiene la capacidad de enfrentar cosas difíciles cuando se da lo que normalmente se llaman las fuerzas de flaqueza, ¿no? En la cultura popular me refiero, ¿no? Es decir, cuando tú ves la vida de la mayoría de la gente que ha enfrentado cosas muy duras, te habla de que hay un momento en que la vida le da una hostia que flipas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí se activa tu instinto de supervivencia. Es decir, hay una capacidad de hacer frente a la adversidad, hay una capacidad de pelea, hay una capacidad de esforzarse que tu psiquismo solo libera, por decirlo de alguna forma, cuando realmente sientes que hay una amenaza, cuando sientes realmente que hay un motivo. Si tú te alejas del dolor, estás impidiendo el proceso que pone en marcha esa fuerza de flaqueza, ese instinto de supervivencia, que es el que te permite enfrentar la adversidad. Pero lo paradójico de todo esto es que intentar huir del dolor lo que hace es que no puedas enfrentar los problemas en tu vida. ¿Y qué opinas de esos libros de autoayuda? Porque sí que es verdad que dentro de esta sección de las librerías yo he visto realmente mierdas gordas, pero he visto libros que sí que te pueden llegar a ayudar. ¿Qué opinas de estos libros? Sí, yo creo que... O sea, mira, tío, yo lo que creo es, Juan, que el problema es que estamos cada vez en un mundo muy simplista, ¿sabes? De las cosas son buenas o malas. Yo lo que creo es que las cosas son desde dónde las haces. Es decir, yo creo que hay libros de autoayuda buenísimos. Yo qué sé, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl me parece que es una pasada de libro.
o Sé más amable contigo de Kristin Neff, o sea, y no tengo problema en decirlo. Mis libros creo que tampoco están mal, pero quizá no soy el... Claro, porque eso te iba a decir, o sea... Yo escribo autoayuda. Claro, pone un nuevo manual de antiayuda, pero realmente la estantería es la autoayuda, ¿no? Sí, la estantería es autoayuda. Es decir, yo lo que hago es una autoayuda de antihéroe. Yo lo que hago es una autoayuda crítica. Mola, es otro punto de vista, sí. No, me refiero, pero yo creo que de la misma manera que hay gente que está hablando de que emprender es llegar y todo es súper fácil y es solo cuestión de actitud. Y yo qué sé, y luego al final, gente como vosotras que está metida en esto, porque yo a veces os he visto cuando habláis de dropshipping o de lo que sea, oye, no, luego hay una parte técnica, luego hay una parte de echarle horas. Y lo más probable es que fracases. Claro. Y lo decimos. Exacto, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que yo digo. Y luego también hay una parte en que hay modas, ¿sabes? Pues ahora de pronto parece que la clave de ser feliz es el mindfulness, ¿no? Entonces, y ahora todo lleva mindfulness. Ya mismo te compras un yogur y viene con mindfulness, ¿no? Entonces, yo lo que intento decir simplemente es, joder, tío, que el ser humano es una movida muchísimo más compleja como para creer que hay una receta de la felicidad. No sé si me explico. Entonces, si el mindfulness ha venido ahora, mi abuelo cómo era feliz. Porque mi abuelo no hacía mindfulness, tío. Y todas las generaciones en la humanidad que ha habido antes de... Bueno, la gente dice la meditación, ¿vale? Pero la meditación viene de la India, viene de Oriente, pero en Occidente, que no había esto. Entonces, al final yo lo que creo es que el problema es que se están dando unos mensajes excesivamente reduccionistas y sobre todo, que es lo que yo más intento combatir, y ahí no solo cargo contra la autoayuda, sino también contra la psicología, es que se está intentando que la técnica psicológica sea un sustituto de vivir la vida. Es decir, yo tengo un problema, oye, y está genial hacer unas técnicas de relajación que me quitan ansiedad, o está genial aprender a ver que aparte de mi problema hay cosas en mi vida que funcionan, o está genial hacer meditación y un poco no estar todo el día dándole vueltas al problema, ¿no? Y tener un poco de paz mental. Pero yo lo que creo es que la buena psicología no es la que te ofrece una evasión del problema. ¿Vale? No es simplemente... Es como... ¿Sabes? No es simplemente aliviar el malestar, ¿vale? Porque yo siempre pongo la misma metáfora. El malestar psicológico es como la fiebre, ¿vale? La ansiedad, la tristeza, la rabia... son cosas que tu cuerpo pone en marcha para decirte que hay una infección en algún sitio. Entonces yo veo genial, lógicamente, que bueno si bajamos la fiebre, pero digo yo que si yo hago algo para quitar la fiebre y no quito la infección, lo que voy a tener son recaídas continuas. Lo que hay que hacer es buscar dónde está la puta herida, abrir la herida y sacar el pus. Es decir, la gente tiene problemas psicológicos por cosas que pasan en tu vida. Porque no te hablas con tu padre, porque tienes miedo a fracasar, porque... yo qué sé, porque no sabes poner límites, y eso viene de cosas que hemos vivido, ¿no? Me siento vulnerable, me siento poco válido, tengo miedo a la soledad, lo que sea. Entonces yo creo que la buena terapia es la que te ayuda a enfrentar esas situaciones en la vida real, no simplemente la que te da una cosa que te alivia el dolor. Supongo que habrá parte de terapia de profesional y habrá parte de cosas que podemos hacer ya en casa nosotros, ¿no? Sobre todo la gente que está escuchando este podcast, que a lo mejor hay ejercicios, pensamientos, prácticas que pueden hacer para solucionar problemas. ¿Te parece si vamos tocando diferentes temas de dolor? Perfecto. Y vemos qué recomendarías tú de lo que puedan hacer? Obviamente, lo principal es ir a un profesional, pero de no, lo bueno, que se puede hacer ya, ¿no? Claro, por ejemplo, puedes hacer tú, ¿no? el duelo de perder a un padre o una madre. Vale, mira, pues cuando tú tienes un duelo, lo que tienes que hacer es lo que se llama la elaboración del duelo. ¿Vale? Fíjate que no es pasar el duelo, es elaborar, lo cual significa que hay que ponerse a pringar y hay que currar y hay que hacer cosas, ¿vale? Porque normalmente la gente supera una pérdida cuando pasan unos meses, porque durante esos meses mentalmente ha estado haciendo un proceso. Pero si no lo haces, eso se queda ahí de por vida, ¿vale? Se queda como pendiente, que por eso hay gente que no supera... ¿no? Gente que seguro que tenéis colegas que les dejó una novia y siguen quedándose como enganchados, o que fracasaron en un proyecto y siguen como torturándose en el proyecto, que les salió mal y toda la historia. Entonces, para la elaboración del duelo, básicamente hay una cosa básica que es llorar el duelo, ¿vale? Es decir, por decirlo de alguna manera, todo esto es un poco simple, pero para que la peña lo entienda. Es como cuando tú tienes una pérdida grave, tu cuerpo genera 5 litros de lágrimas, ¿vale? Y entonces tú tienes que llorar esos 5 litros, sí, bueno, ¿vale? Buen ejemplo. Entonces, cada vez que tú te pones a llorar, pues yo qué sé, vas bajando. Bueno, pues hasta que no lloras los 5 litros, eso te va a acompañar, ¿vale? Otra cosa es que luego hay veces que
reprimimos y tapamos las emociones. Y entonces, por ejemplo, hay gente que tapa la tristeza con rabia o que tapa la tristeza, intenta con alegría. Esta gente que ves que intenta estar como todo el rato teniendo un subidón de la hostia, ¿sabes lo que te quiero decir? Que además se nota como que es una falsa alegría, ¿no? Claro, como forzado, ¿no? Sí, ¿sabes? claro. Como una necesidad de, no sé, viajar continuamente o tener continuamente proyectos. O ahí lo que estás haciendo es tapar el dolor, ¿vale? O sea, en el fondo no es tan diferente de un alcohólico que tapa su problema con alcohol. Lo que pasa es que podemos tapar las cosas con cosas incluso aparentemente sanas. Planes sociales. Claro, redes sociales o... Planes sociales. Planes sociales, redes, las endorfinas cuando haces deporte. Entonces, las cosas, vuelvo a lo mismo, no son buenas o malas, son desde dónde las estoy utilizando, ¿vale? Entonces, hay una parte que es llorar y hay otra parte que cuando una persona se va, dentro de nosotros queda como todo lo que sentíamos hacia esa persona, ¿no? Mi padre se murió, pero lo que ha supuesto mi padre para mí o lo que yo siento hacia mi padre, eso vive conmigo, ¿no? De hecho, te lo digo ahora y me vibra la voz, coño, porque me acuerdo de mi viejo y me emociona, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces ahí tú necesitas elaborar un recuerdo de esa persona, como tener una conciencia, una narrativa, es decir, un discurso que recoja lo que ha supuesto esa persona para ti y lo que sigue vivo dentro de ti de esa persona. Porque, claro, elaborar esa narrativa, pararme a pensar, oye, pues, ¿qué ha supuesto mi padre para mí? O bueno, que a veces que tenemos pérdidas de un perro, yo creo que vuelvo a lo mismo, mientras que algo te emociona es importante, no es lo que nos diga la sociedad que nos tiene que importar. Entonces, conforme yo voy tomando conciencia de ese proceso interno, voy elaborando ese recuerdo. Y ahí puedo colocar toda la carga emocional que sí que sigue viva. Entonces, digamos que es una parte de llorar la pérdida y otra parte de elaborar un recuerdo donde colocar esa carga emocional. Cuando acabas esa tarea, el duelo finaliza y entonces tú, bueno, pues dejas de estar enganchado en eso. Lo cual no significa que no te duela. Por ejemplo, estamos aquí hablando, son cerca Navidades, aunque luego el podcast salga más tarde. Hostia, pues yo siempre digo mismo, ¿no? La herida se cura, pero queda una cicatriz. Es decir, yo, pues cuando vienen las Navidades, joder, pues, ¿sabes? Veo la tele y veo los anuncios felices del almendro, la familia reunida y yo que soy huérfano, pues sí que te digo que para mí no son los días más divertidos del año. Pero también es verdad que hay una diferencia entre que yo conecto un día con algo y lloro un poquito y me emocione, pero no es algo como en lo que yo me quedo enganchado. Claro, ¿no? ya has pasado esos 5 litros, digamos. Exacto. Entonces, cuando pasan esos 5 litros, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Es empezar a reconectar con lo siguiente? ¿O simplemente es como abrazarlo y saber que hay una parte de tristeza, pero que es amor, ¿no? Claro, o sea, vale. Yo lo que creo es que también, tío, estamos cayendo en el problema de que continuamente nos dicen cómo tenemos que hacer todo, ¿vale? O sea, ya hay como técnicas y métodos para todo, ¿vale? Entonces, la cuestión de esto es que lo que no hay que olvidar es que cualquier especie biológica tiene una capacidad de autorregulación. Es decir, tú de manera intuitiva sabes cuándo necesitas dormir, cuándo necesitas comer, cuándo te estás pasando haciendo deporte y tienes que parar, qué día estás bien y puedes darlo todo. No sé si me explico. O sea, tú de manera intuitiva, lo mismo que de una manera intuitiva, pues yo qué sé, yo cuando nos hemos tomado el café antes, yo he notado que entre nosotros había química, ¿no? Como que nos entendemos. Y en cambio hay gente que no te ha hecho nada, pero tú sabes que con esa persona no te vas a entender, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender eso, que hay una parte en la que no hacen falta tantas pautas. Yo creo que es más pararnos a escucharnos y ver lo que me está diciendo la emoción. Es decir, cuando ese duelo se acaba, es mi propio cuerpo el que de pronto le apetece otra cosa, ¿no? No sé si me explico. Y hablando de recetas y pautas, ¿tú has visto que hay alguna pauta para que la gente sea feliz? Mira, yo lo primero que plantearía es qué es la felicidad, ¿vale? ¿Qué es la felicidad? Entonces, para mí la felicidad, o lo que entendemos por felicidad, no es tanto como el subidón, no es tanto la euforia, no es tanto, que eso sería la alegría, ¿vale? No es ese subidón, no es esa excitación, sino que la felicidad es paz interior. La felicidad es que tú te acuestas por las noches satisfecho con quién eres tú, sin tener demasiadas rayadas en la cabeza y satisfecho con lo que está pasando en tu vida. Lo cual no significa que no haya cosas que no te duelan, porque eso forma parte de la vida. No sé si me explico, pero es sobre todo un estado de no conflicto con uno mismo, ¿no? Es esa idea de estoy contento con lo que intento hacer en la vida, ¿no? Eso sería la felicidad. Y la otra cosa que creo que es importante, y aquí es donde yo dije que quizá había un poco más de fricción o por lo que he empezado el podcast como lo he empezado, es entender que la felicidad y el amor por uno mismo no tienen nada que ver con los objetivos,
¿vale? Con lo cual yo no estoy diciendo que los objetivos sean malos. Simplemente lo que estoy diciendo es que no hay que mezclar churras con merinas en ese sentido. Si quieres desarrollarlo. Sí, desarrolla eso. Por lo siguiente, mira. La primera idea es que hay que entender que toda esta idea de los objetivos, ¿vale? Era algo que, vuelvo a decir lo mismo que con el mindfulness, era algo que seguro que vuestros abuelos, ¿no? Imaginaos a vuestros abuelos no se ponían a hablar de si habían alcanzado sus objetivos en la vida o no, ¿vale? O la mayoría de la gente. Y entonces toda esa gente era feliz. Si de verdad el ser humano necesitara objetivos para ser feliz, todas las generaciones previas habrían sido infelices que te cagas y teniendo unas tasas de salud mental de mierda. Y eso no ocurre. De hecho, el momento en el que más estamos hablando de objetivos, que es ahora, es el momento en el que hay peor salud mental de la historia. Ahí tienes una clara evidencia de que no influye tanto. Que vuelva a lo mismo, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal, ¿vale? Entonces, lo que hay que entender es que... mirad, aquí ha habido lo que podríamos llamar un efecto contagio, me voy a poner un momento un poco friki, ¿vale? Del marco epistemológico de la economía, ¿vale? ¿Qué es un marco epistemológico? Un marco epistemológico es una forma de ver las cosas. No sé si me explico. Como un punto de vista. Sí, como, pues yo qué sé, por ejemplo, en la Edad Media, que estaban obsesionados con la religión, el marco epistemológico era el cristianismo. ¿Vale? No sé si me... Sí, creo que se Como una entiende. especie como de contexto de pensamiento. Sí, desde el que enfocas toda la realidad, ¿vale? Claro, con lo cual eso tiene una parte buena, pero tiene una parte que es un seco de cojones, ¿vale? Entonces, lo que ha ocurrido es que el marco epistemológico del consumismo, ¿vale? Que es algo que puede tener sentido para la economía o que puede tener sentido para el mundo académico o que puede tener sentido para una serie de cosas, sin darnos cuenta lo hemos empezado a aplicar al mundo de las personas, ¿vale? Es decir, por ejemplo, esto que te dicen de que eso, tu valor como individuo depende de lo que consigues. No, o sea, por ejemplo, yo cuando soy profesor, lógicamente si tengo un alumno que se esfuerza más que otro y saca un 9, pues yo lo valoro más académicamente que el alumno que se está tocando el rabo y no da un palo al agua, ¿vale? Pero lo que es perverso es decir que como individuo el que saca mejor nota vale más que el que saca peor nota. Que el que tiene abdominales vale más que el individuo que no tiene abdominales. Es decir, yo creo que eso es una deshumanización del ser humano y que es convertirlo en una mercancía, ¿no? Un móvil, pues el móvil que tiene mejores cualidades vale más que el móvil que tiene menos cualidades, ¿vale? Y eso lo entiendo porque es una herramienta. No sé si me explico, pero me parece que aplicar eso en los seres humanos es jodidamente cruel y perverso, porque a mí me parece que el valor de un ser humano no depende de lo que consigue. Por ejemplo, yo estoy seguro que vuestros padres estarán flipando con lo que estáis haciendo, ¿no? Y estarán súper contentos por vosotros y más orgullosos que el copón. Pero yo estoy seguro que vuestros padres os querían igual antes de que empezaseis con toda esta movida que ahora. Y si no, teníais unos padres de mierda. No sé si me explico. Entonces, al final lo que hay que entender es que en el momento en el que yo necesito algo para sentirme bien, lo que estoy creando es una dependencia. Y lo que me estoy convirtiendo es en un junkie de eso. Y hay gente que se mete rayas de cocaína y hay gente que se mete rayas de éxito y de validación, ¿vale? Pero al final es el mismo problema. Es decir, una cosa es que yo quiera conseguir algo, ¿vale? Mira, os cuento algo personal. Yo de pequeño tenía una deformación en la mandíbula, ¿vale? Una cosa que se llama prognatismo mandibular. Y era feo, pero más feo que un carro por debajo, ¿vale? Y entonces a mí en mi colegio me hicieron bullying, ¿vale? Y entonces cuando yo tengo 22 años justo, me operan, ¿vale? Y me arreglan la boca y me quedo con la cara que tengo ahora. Que bueno, que yo me considero un tío pues muy en la media, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como yo venía yo hasta los 22 años ni me había dado un beso con una tía. Porque como yo estaba tan traumatizado por ser feo, la idea de que una tía me hiciera la cobra me daba como pánico, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo 22 años y me arreglan, digo, hostia, pues yo ahora me voy a poner con esto, ¿vale? Y entonces empiezo a caer en lo que se llama una compensación neurótica, ¿vale? Que es, como yo me he sentido feo, lo que voy a hacer ahora es ligarme pibones, porque cada vez que seduzco, claro, si me estoy ligando un pibón no puedo ser feo, ¿no? Es como una compensación, es irte es otra al necesidad, extremo ¿no? contrario. Otra necesidad de validación, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que mi vida empezó a girar en torno a eso. Mi vida empezó a girar en torno a cuánto pillaba y cómo de guapa era la tía con la que yo pillaba,
¿vale? Y además eso tenía un impacto enorme en que yo me sintiera bien o mal, ¿vale? Entonces, el problema de esto es, uno, que claro, vives en un caos emocional del carajo porque, joder, no siempre depende de ti. No sé si me Total. explico. Y hay veces que te va a salir bien y veces que te va a salir mal. Además, te vuelve mucho más ineficaz porque vas con mucha más ansiedad. No sé si me explico. Yo había veces que pillaba un montón, pero también había veces que me ponía tan nervioso porque yo de una manera inconsciente sabía que si no salía bien me iba a sentir como el culo, ¿no? Porque ya no está solo en juego si pillas o no pillas, ¿no? Ya está en juego si me voy a sentir bien o no. No sé si me Sí. explico, ¿vale? Y entonces, claro, eso te genera ansiedad y cuando tienes ansiedad eres menos funcional que cuando no la tienes, ¿vale? Pero es que luego, además, el problema de esto es que yo me di cuenta de que, bueno, pues sí, me lo pasé muy bien, no voy a mentir, ¿vale? Y pillaba mucho y todo el rollo. Pero yo de lo que empezaba a darme cuenta, tío, era que lo jodido de lo que a mí me había pasado de pequeño era que había una serie de gente que me había dicho que yo no valía. Y cuando yo me pongo condiciones y yo, ¿sabes? Yo estoy como en una relación conmigo mismo, no sé si me explico. Y yo me digo a mí mismo y me trato de manera en la que Ventura solo se puede sentir bien y Ventura solo es digno de respeto, amor y cariño cuando pilla, al final me estoy tratando igual que la gente que me hizo bullying. Que es decirme a mí mismo que no valgo tal y como soy. Y al final soy esclavo de lo que esa gente me hizo sentir. Porque yo ya no iba a ligar de manera libre, sino que lo hacía para huir de esa sensación y para demostrar que esa gente no llevaba razón. Entonces el problema, más allá, luego podemos hablar de cómo todo esto crea un montón de sintomatología, de ansiedad, de depresión, de trastornos de conducta alimentaria, de obsesividad y todo esto. El problema sobre todo que tiene todo esto, y aquí me voy a poner un poco filosófico, es que creo que te quita mucha libertad. Porque ya no emprendes, o sea, por ejemplo, estoy hablando de tías, pero quiero que lo entendamos en un sentido amplio. Es decir, por ejemplo, vosotros que tenéis un podcast de emprendimiento, ¿no? Yo ya no voy a emprender o a intentar conseguir una cosa porque ese proyecto me hace ilusión o porque esto me gusta o porque creo que puedo ayudar a la gente o por lo que sea. Yo ya lo hago porque si no me meto esa raya de éxito, me voy a sentir como el culo. Con lo cual, aunque parezca que yo lo estoy eligiendo, en el fondo no estoy siendo nada libre.